Reciban un cordial saludo de mi parte. Soy Diana Medina, estudiante de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este podcast es realizado bajo la dirección de la experta Claudia Fernanda de la Rosa Arce para la materia de Laboratorio Didáctico 2. En este momento me acompañan mis compañeras Nancy Huertas y Jenny Peláez. El tema que queremos compartir con ustedes está basado en un caso real tomado de la comunidad indígena nómada Nucacmacú, la cual está ubicada actualmente en San José del Guaviare. Su recóndita selva fue invadida por grupos armados al margen de la ley y por colonos cocaleros en el marco lucrativo comercio de la cocaína a lo largo de la Guerra Civil Colombiana, lo que obligó a los Nucacmacú a huir de sus territorios ancestrales. Desde el primer contacto generado en 1988, aproximadamente el 50% de todo el pueblo indígena Nucacmacú murió. Esto es uno de los al menos 65 pueblos indígenas de Colombia en riesgo de extinción física y cultural. El pueblo indígena Nucacmacú habitaba entre los ríos Guaviare e Inírida al sudeste de Colombia. Los Nucacmacú eran cazadores, recolectores y vivían en pequeños grupos de entre 9 y 30 personas en el interior de la selva y lejos de los ríos. Hoy en día la mayor parte de ellos vive en asentamientos fijos de aproximadamente 80 personas y se movilizan de acuerdo a sus relaciones de parentesco. Son nómadas, pero el contacto y los desplazamientos les han llevado a generar diferentes estrategias para poder perpetuar el nomadismo, adaptándose a la nueva situación. Aproximadamente el 50% del pueblo indígena Nucacmacú murió durante los años que siguieron al contacto. Todavía siguen siendo vulnerables a las enfermedades respiratorias agudas, que son para ellos la principal causa de muerte. En 1993, el gobierno colombiano reconoció finalmente el derecho de este pueblo indígena a su territorio ancestral. El resguardo Nucacmacú fue ampliado en el año 1997 hasta alcanzar casi 1.000.000 de hectáreas de selva. A pesar de ese reconocimiento legal y del fin del conflicto armado, los Nucacmacú siguen desplazados sin poder regresar a sus territorios ancestrales. En el año 2006, el gobierno intentó trasladar a los Nucacmacú, que se encontraban en condición de desplazamiento, de vuelta a la selva, pero el lugar escogido a tan solo 14 kilómetros de San José era demasiado pequeño. Tras una epidemia de gripe y el trágico suicidio de uno de sus portavoces, Mao B., los Nucacmacú abandonaron ese lugar y regresaron a San José del Guaviare. El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC incorporó un capítulo étnico en el que se hace mención especial a los Nucacmacú y donde se establece el retorno, el desminado y la restitución de su resguardo. Sin embargo, el regreso de los Nucacmacú a su tierra no se ha cumplido aún. En parte por la existencia de grupos armados disidentes de las FARC que no han reconocido el acuerdo de paz y por la presencia de minas antipersonales en sus territorios. El gobierno no puede asegurar el retorno en condiciones de seguridad. Es por esta razón que ellos viven en campamentos improvisados, invadiendo coliseos en la capital del Guaviare. No pueden cazar, no pueden pescar como antes. Para poder comer dependen de la ayuda del gobierno o de trabajar explotados como recolectores de coca. También son víctimas de enfermedades como la tuberculosis, la malnutrición, son alienados y sin esperanza. Muchos consumen drogas y alcohol. Proliferan la violencia doméstica y el abuso sexual. No son pocos quienes recurren al suicidio. La situación actual de los Nucacmacú se encuentra caracterizada por un desplazamiento masivo debido a la violencia a la que han sido sometidos y a la devastación que agobia su territorio en la selva amazónica del Guaviare. Se configura sobre la base de una gran paradoja, la de que en sus territorios ancestrales confluyen tres marcos jurídicos que, en conjunto, deberían proporcionar suficientes garantías para la existencia de esta comunidad. Igualmente, el panorama actual supone un reto en términos culturales,
ya que, como vimos, el choque resultante del encuentro entre la civilización de Occidente, específicamente los colonos que habitan las zonas del Guaviare, y esta comunidad indígena se viene dando desde hace ya varios años. Choque que además es propiciado por las dinámicas de desplazamiento que se desprenden del conflicto armado y de los proyectos de desarrollo económico. Esto implica que ya ha habido transformaciones importantes y a diferentes niveles en las tradiciones y creencias de los Nucat Macu, de manera que no podemos desconocer una inserción, por lo menos parcial, de esta comunidad en la sociedad occidental, aunque se haya dado de manera forzosa. Los argumentos expuestos revelan entonces una problemática que no puede ser opacada por el discurso que muestra a los Nucat Macu como la última tribu nómada del mundo, que pueda ser preservada en un resguardo indígena. El problema es que este discurso invisibiliza los procesos que se desprenden del contacto de las comunidades indígenas con la cultura occidental, lo cual tiene consecuencias negativas en lo relativo a los esfuerzos por garantizar la supervivencia de grupos como los Nucat Macu, en lo referente a su cultura y tradiciones ancestrales, las cuales frente al contacto con Occidente se han ido diluyendo, siendo absorbidos por una cultura diferente a la propia, la cual es atrayente y genera que se dejen de lado las tradiciones propias. En el año 2019 se denunció un caso de abuso sexual masivo que dejó como presuntos responsables a miembros del ejército. La ONU advirtió que los militares secuestraron a una niña Nucat Macu y en fila fue abusada por al menos 6 uniformados. Desde entonces se advirtió con indignación que las investigaciones serían priorizadas, pero 4 años después no ha pasado nada. Cuando la ONU alertó sobre un caso de abuso sexual en el Guaviare, el país se escandalizó. 4 años después, los casos de abuso sexual se desbordan. Nadie tiene una cifra oficial y verificada de las violaciones a niños y adolescentes indígenas. El subregistro es un hecho. Las relaciones sexuales con niñas de muy corta edad se ven todos los días y esto solo se puede calificar como un delito. Las drogas llegaron a los asentamientos y los asentamientos se acercaron a las calles. El hambre obligó a los niños y adolescentes a caminar, a robar y a consumir alucinógenos. Como no hay plata ni para comer, el salto a las drogas como la marihuana, la cocaína, el pegante, ocurre tan rápido como llega la ansiedad. A los niños les venden con más amabilidad un frasco de pegante que un plato de comida. Según la gobernación del Guaviare, han detectado casos de inhalación de gasolina. ¿De qué alternativas disponemos para mejorar las condiciones actuales de los Nucat Macu? Se devela como urgente orientar las políticas existentes hacia una respuesta efectiva para esta comunidad indígena que atienda sus necesidades actuales. De manera que quizás no se trate de salvar y preservar a los últimos nómadas del mundo, sino de favorecer mejores condiciones de vida para unos seres humanos que se encuentran en calidad de desplazados en un país violento como lo es Colombia. No atendemos un conflicto nuevo, sino uno de los más antiguos que podemos reconocer en la historia de la colonización de América. El choque cultural que resulta de un encuentro entre grupos humanos ajenos el uno al otro. En este caso, hablamos de los Nucat Macu y la sociedad occidental, y de un encuentro iniciado en los años 60 aproximadamente, pero cuyo choque cultural continúa. Entonces, las políticas públicas orientadas a la protección de los Nucat Macu y sus territorios tal vez deban tomar una dirección que registre los cambios derivados de ese choque. Tal vez la mejor opción sea un acompañamiento por parte de entidades estatales y organizaciones alrededor de los temas indígenas en Colombia, que mitiguen en lo posible los efectos de este encuentro, para que así los Nucat Macu puedan convivir con esta sociedad y no solamente sobrevivir a ella. El papel del Estado es entonces fundamental, ya que, como lo señala la Corte Constitucional en el 2009, la ausencia estatal en San José del Guaviare y sus alrededores ha sido un factor decisivo
para que la situación de los Nucag-Macú se enmarque en el tema de violaciones masivas de derechos humanos y culturales. En concreto, este acompañamiento podría darse de la unión de esfuerzos de acción social en representación del Estado y la ONIC, organización que tal vez garantice el cumplimiento de los intereses de los Nucag-Macú desde una visión menos occidentalizada. Sin duda, dicho acompañamiento tendría que ir de la mano de una transformación discursiva que, librada de romanticismo, reconozca los cambios que ya ha sufrido este pueblo indígena. Ahora, tomemos la educación inclusiva como elemento transformador. A pesar de haber sido reconocidos como pueblo indígena en riesgo de extinción física y cultural por parte de la legislación colombiana, no se han implementado medidas eficaces que restituyan los derechos fundamentales de los Nucag-Macú y siguen sobreviviendo en condiciones muy vulnerables de marginalidad, miseria y discriminación con respecto a la sociedad no indígena de nuestro país. Desde la educación se pueden plantear propuestas para generar no solo una mitigación a la extinción de sus conocimientos y su cultura, sino a través de su propia cultura, que el entorno y los territorios donde se encuentren en asentamiento haga una interculturalización, liderada desde el quehacer pedagógico, con estrategias que permitan propender por difundir sus tradiciones, su lengua, su cosmogonía y los saberes ancestrales propios de su etnia, que aporten también a la cultura occidental. Para ello, empoderar a los niños, jóvenes, mujeres, a los hombres y a los mayores, que aún subsistan, para que logren generar la identidad propia en sus nuevas generaciones y conozcan de primera mano cómo sus antepasados dirigían sus comunidades y las características propias que tenían, como el ser nómada, la cacería, entre otras muchas, modificándolas y adaptándolas a su entorno actual. Llevar la conciencia de una diferencia lingüística que permita una educación bicultural basada en los principios de equidad, viendo a esta comunidad como sujetos de derecho, al ser connacionales con una cultura y etnia diversa a la mayoritaria, pero con igualdad de oportunidades al aprendizaje y a la participación desde su esencia y sus raíces, permitiéndoles una inclusión real, donde no sean colonizados totalmente desde los saberes occidentales. Con este podcast pretendemos dar un aporte para que esta comunidad logre resurgir y posicionarse desde su cultura y sus saberes, todo transversalizado desde la educación y desde el poder que tienen las nuevas generaciones con las tecnologías y las didácticas que podamos implementar. Este ejercicio nos ha permitido, mediante la validación del software que se planteó utilizar, reconocer y reivindicar todos los saberes ancestrales de las comunidades indígenas que, como los Nucag-Macú, se encuentran en este momento amenazadas en vía de extinción de su cultura, de su lengua, de sus saberes ancestrales, de todo lo que la tradición como tal les ha permitido generar, de sus raíces. Entonces, es muy importante que desde la educación logremos generar alianzas, mirar a estas poblaciones, estas comunidades como sujetos de derecho a no permitir que su cultura muera, de derecho a que todos sus saberes sean llevados a las siguientes generaciones que se encuentran ya permeadas por la cultura occidental. Es importante validar todos los procesos que se hicieron en la construcción del software que se generó para aplicarlo no solamente a la comunidad Nucag-Macú, sino a las diferentes comunidades que tienen en su etnia un idioma diferente, que su lengua no es la occidental, que su lengua es una lengua tradicional, nativa, propia de su pueblo indígena. Estos materiales fueron sometidos a la validación para encontrar que hay mucho por organizar y que se puede generalizar este insumo a otras poblaciones indígenas que se encuentran desplazadas de sus territorios. Y los resultados obtenidos nos dan lugar a trabajar más fuertemente en el conocer
estas minorías lingüísticas, en el conocer estos saberes ancestrales y reconocerlos como parte propia de ellos y como un aporte significativo a la cultura occidental. ¿Qué se aprendió en este proceso? Que estamos